lo que acabamos de ver y de escuchar. Damos gracias a Dios por cada uno de estos niños que han cantado esta alabanza para honra y gloria de Dios. Y hemos estado viendo en la clase de jóvenes acerca de los deberes del cristiano. Y les hacía una pregunta en la clase, y una de las preguntas era abiertamente, describe todas las cosas. Los niños para afuera me están dando, creo que eso entendí. ¿Sí? Les van a dar una clase a los niños para que estén ahí atentos, hermanos. Yo creo que ya salieron todos muy bien. Bien, les comentaba que estaba en la clase de jóvenes y una de las que nos pedía la clase era formula cada una de las actividades o de las cosas que debe hacer un cristiano. Y empezaron ahí los muchachos a decir, bueno, digo, aunque sean los cristianos, ¿verdad? Aunque sea otros, ¿verdad? ¿Cuál es el deber ser de cada cristiano? Y ya hicimos una lista por ahí del deber ser de cada cristiano, lo que deberíamos hacer, lo que debemos hacer y todo eso por el estilo. O sea, unas 10 actividades, 10 cosas que pudiésemos hacer o más. Ahora enumera la más importante en prioridades, del 1 al 3, del 1 al 5. ¿Cuál creen que pusieron en primer lugar? ¿Cuál es la primera opción que pusieron? Primera opción, 1 es hacer esto, 2, esto, 3, esto. ¿Cuál es la primera opción? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál? ¿Adultos? Los jóvenes no, porque, bueno, los jóvenes también porque ya no se acuerdan. ¿Se acuerdan? La oración, ¿verdad? Lo más importante es la oración, ¿verdad? Antes que nada, lo que hacemos primero es orar a Dios, ¿verdad? Antes de comer oramos a Dios, antes de salir a predicar la palabra oramos a Dios, antes de hacer cualquier actividad deberíamos estar orando. Ahorita pasó este grupo de niños, ¿verdad? Y hay que estar orando por ellos, ¿verdad? Hace falta que oremos por estos niños. Además, no sabemos lo que se viene más adelante, ¿verdad? No sabemos lo que se viene más adelante con los niños. Hemos visto que ellos necesitan de la oración, ¿verdad? Debemos instruirles, hermanos, y debemos de saber cómo instruir a estos niños, para que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, para que podamos instruirles en el camino de Dios y que sobre todo que no se les olvide lo que ellos aprenden cuando vienen a escuchar la palabra de Dios. Bien, hermanos, en esta tarde, hermanos, de acuerdo a lo que estamos viviendo, bueno, pudiésemos decir lo que estamos viviendo y ustedes pudiesen decir, ¿qué estamos viviendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que la gente celebra hoy en día? ¿Qué celebran, por cierto? ¿Saben o no saben? ¿Se acuerdan? Pues nomás veo las caras de los hermanos que estamos ya grandes, ¿verdad? Diciendo afirmativamente que sí sabemos, ¿verdad? Y los otros hermanos casados ya más jóvenes. Hermano Alex, ¿sabe, hermano? ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Sí sabe? ¿Verdad? ¿Unice? ¿No? ¿Verdad? Por ahí, ¿verdad? Vemos, yo me acuerdo que vagamente, recuerdo ver ahí en la casa, en los dinteles de la casa donde vivía algunas trenzas, ¿verdad? ¿De qué, hermana? No, de ajos no. De hojas de palmera, ¿verdad? Porque decían que el domingo de Ramos, le conocían domingo de Ramos, ¿verdad? Por las palmeras que sacaban a relucir cuando la entrada triunfal, ¿verdad? Se le conoce también como la entrada triunfal a Jerusalén de parte del Señor Jesucristo, y iban y por ahí llevaban sus ramos a ser de alguna manera bendecidos, ¿verdad? Y poderlos tener ahí. Pero sabrán el verdadero significado de todo esto. Vamos a ver un poco acerca de esto, hermanos, pero ahora el título que le he puesto es la entrada triunfal, pero a tu corazón, ¿verdad? La entrada triunfal, porque ha sido cada vez que un cristiano, cada vez que una persona recibe a Jesucristo en su corazón, el Señor Jesucristo entra, ¿verdad? Entra triunfantemente en su vida y que es el que lo debe de cambiar. Y vamos a ver un poco acerca de esto, hermano, de este pasaje de Mateo 21,
Y antes de entrar a lleno al mensaje del día de hoy, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y que Él nos dirija. Padre, le damos gracias porque usted ha sido bueno, porque grande es su misericordia. Por eso es que estamos aquí, para bendecir y exaltar su nombre. Queremos darle gracias, Señor. Dirija esta predicación, Señor, y a mis hermanos, denles un corazón dispuesto a seguir aprendiendo, Padre. Gracias una vez más por este momento. En el nombre de Cristo, se lo pido por esto. Amén y amén. Bien, la entrada triunfal en tu corazón. Dice el relato de esta entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, donde se identifica como el Rey de Israel, como el Mesías prometido al pueblo de Israel. Este pasaje que vamos a ver que está en Mateo se encuentra en los demás evangelios. Comúnmente no se encuentran, se habla de unas cosas, de otras, pero muy pocas concuerdan en los cuatro. Este es un pasaje de los cuales concuerdan los cuatro evangelios. En Marcos 11:1 al 10, Lucas 19:29 al 38, Juan 12 al 19 y Mateo 21 del 1 al 11. Los cuatro evangelios concuerdan en esto, hablan de la entrada del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén como todo un rey, ¿verdad? Como todo el rey que espera ser recibido. Y vamos a hablar un poquito acerca de este acontecimiento y qué es lo que trae para nosotros hoy en día. Sabemos que el día exacto no sabemos, lo decimos porque la gente lo celebra o trata de celebrarlo o trata de darle significado, pero vamos a darle el significado bíblico para nosotros el día de hoy y estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Dice en Zacarías 9:9, recordemos que el Señor Jesucristo, su entrada fue a través cabalgando un pollino, un asno, y el asno viene siendo el burrito, el pequeño, antes de ya ser un burrito maduro para trabajarlo. Normalmente lo que se usaba en aquel tiempo para cargar, para transportar a las personas eran precisamente los burritos, ¿verdad? Eran para las personas de escasos recursos para poder transportar sus cosas o a sí mismos. Entonces un burrito que no había sido todavía trabajado, un burrito que estaba nuevo, pues si pudiésemos llamarlo así, y el Señor Jesucristo estaba por montar en él. Si vemos por favor Zacarías 9:9, he aquí viene a ti tu rey, humilde, cabalgando un asno o un pollino, hijo de asna, ¿verdad? Zacarías ya lo había profetizado y estamos a punto de ver esta entrada del rey de Jesucristo a esta ciudad de Jerusalén. En este momento, en la entrada a esta ciudad, se preparaban las personas para recibirlos a su paso. El Señor Jesucristo nunca se le permitió, hasta en su vida, nunca se le permitió el ser adorado, nunca él permitió tal cosa, daba su lugar. Hasta este momento él decidió que se le reconociera como el Dios, que se le reconociera como el Rey de Israel, que se le reconociera como el Mesías. Ya en diferentes ocasiones, incluso Juan el Bautista mandó a su gente, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? ¿Y cuál fue una de las señales que le dio al Señor Jesucristo? Vayan y díganle que los ciegos ven, los sordos escuchan, los mudos hablan, los muertos son resucitados y todo eso. Vayan y digan, para que vean lo que es cierto, que el Mesías prometido estaba ahí entre ellos, y que venía a hacer la voluntad del Padre, venía a cumplir el plan de Dios que tenía para con la humanidad, venía a cumplir el plan de Dios que tenía para con todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. El Hijo de Dios había de ser sacrificado por el pecado de los hombres. Su muerte había de ser por el mundo. Juan 3:16 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y estaba a punto de cumplirse este propósito de parte del Señor Jesucristo, de parte de Dios. El plan de Dios perfecto era este. Era preciso que pasara todo esto, que estos acontecimientos pasaran. Pero veamos un poco de historia, veamos cómo sucedieron cada una de estas cosas. Cuando el Señor Jesucristo iba entrando a la ciudad de Jerusalén, los ciegos que habían recibido la vista guiaban a la comitiva. Seguramente estaban ahí los ciegos que habían sido sanados por el Señor en primera fila y dándole honra y gloria a Dios por lo que había hecho. Los mudos, los que Dios hizo hablar también seguramente estaban ahí, cantando y alabando a Dios, gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los que estaban paralíticos también, brincando y saltando y dando gloria a Dios. Cuando el Señor Jesucristo iba sobremontado sobre el pollino de asna, pasando por cada uno de ellos, iban glorificando a Dios, cada una de estas personas seguramente. Los leprosos a que Dios había sanado de su enfermedad, de esta enfermedad un poco incómoda o muy incómoda para ellos, también estaban ahí seguramente. Ellos ponían ahora sus ropas limpias, porque el leproso no podía tener sus ropas limpias por su enfermedad que tenía de la piel. Ahora podían ponerla a disposición del Señor para que el Señor pasara con su pollino, con su burrito pasando por ahí. Ahora ellos tenían la oportunidad de ofrecer algo que ellos tenían para poder que el Señor pasara. Aquella poderosa voz del Señor que resucitó a los muertos, que resucitó a Lázaro, que resucitó a los hijos de los nobles, que sanó a cada uno de ellos. Seguramente ellos estaban ahí. Seguramente Lázaro también estaba entre ellos, sus hermanas, gritando ahí, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cada uno de estos dando voces y contagiando a las demás personas, y todos a una voz gritando, Hosana, sálvanos, sálvanos ahora. Lo que significa Hosana, sálvanos ahora. Usted imagínese, quiero llevarle a usted a que se imagine y que vaya y que viaje este momento y que esté ahí. No le voy a pedir que cierre sus ojos para que se piense, porque después se queda dormido, ¿verdad? Decía el hermano Jorge la vez pasada, yo también quisiera estar dormido, ¿verdad? Pero estamos aquí. Vamos a aguantarnos un poquito y ver, y imagínense nada más, estando en esta escena, y usted también está ahí, y contagiado por todo el pueblo gritando, Hosana, gloria a Dios en las alturas y paz para con los hombres, y gritando a cada uno de ellos, sálvanos ahora. Salmo 118, 25, 26 nos dice esto, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos, sálvanos ahora. Muchos fariseos presenciaron con desagrado esta escena. ¿Por qué presentaron con desagrado esta escena? Había intereses de por medio, tenían el dominio sobre el pueblo, hacían uso de esa autoridad y procuraban hacerlos callar. Procuraban hacerlos callar, pero en vano no podían, porque la multitud era tan grande que no podían hacerlos callar. Cada vez la multitud iba creciendo y gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, sálvanos, sálvanos ahora. Y viendo que no podían hablar bien o dominar al pueblo como era de costumbre, pues fueron directamente con Jesús y le dijeron, maestro, reprende a la gente, reprende a tus discípulos, reprende a la multitud. Alegaban estas cosas porque era mucho el alboroto, era mucho el ruido. Seguramente los autoridades nos van a reprender por tal cosa. Y la respuesta es del Señor, que hasta ahora hacen eco en la vida de cada uno de los cristianos, en cada uno de sus hijos. Os digo que si estos callan, las piedras, ¿qué? Clamarían. Hoy en día no tenemos necesidad, hermanos, de que las piedras clamen. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en este lugar para que clamemos y para que expresemos este Hosana, Hosana, salva, Señor, a las demás personas. Salva a las demás personas que van directo a la condenación. Hoy en día, hermanos, el corazón de las personas es más
insensible. Es más insensible a las cosas de Dios. Ya no les importa el si van o no van al infierno. Como que hoy las personas ya están declaradas, no, si voy a ir yo ahí, voy a ir ahí, ¿verdad? Y debemos orar por ellos, hermanos, para que Dios tenga misericordia, que Dios pueda ablandar sus corazones, para que ellos puedan entender el mensaje del evangelio. Es lo que hemos estado notando últimamente en estos días. La gente está más insensible y no quieren nada con el Señor y necesitan del amor de Cristo también. Que os digo que si estos caen, las piedras clamarían. En Lucas 19, 39 y 40 menciona el Señor Jesucristo esto a la pregunta o al cuestionamiento de los fariseos que se le acercaron. La entrada triunfal estaba ya designada. Esto estaba dicho por Dios. Dios ya lo había puesto. No podía hacerse para atrás. No podía pararse, hermanos. No podía pararse este acontecimiento. Cuando toda la turba, cuando toda la compañía, cuando el Señor Jesucristo llegó al monte frente a Jerusalén, todo después, todo viendo la ciudad amada, la ciudad de Jerusalén. Y recuerdo al Señor Jesucristo que en una vez comentó, y podemos ver este pasaje, este relato en Mateo 23, dice el Señor Jesucristo: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Y por cierto, hermanos, pregunta de rancho, no sé si alguna vez han visto la gallina con sus pollos. ¿Sí? ¿Sí las han visto, hermanos? ¿Los jóvenes han visto gallina con los pollitos? ¿Sí? Sí, los que hemos tenido oportunidad de ver una gallina con pollos, cuando la gallina se echa, ¿verdad? ¿Qué hacen los pollitos? Se meten abajo, y si uno se sale, ¿han visto cuando uno se quiere salir? ¿Qué hace la gallina? Lo mete, ¿verdad? Con el pico lo mete, ¿verdad? Y que se meta, ¿verdad? Adentro. Lo quiere cuidar, lo quiere proteger de las inclemencias, ¿verdad? Del tiempo, ¿verdad? Y así dice el Señor: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Dice, y no quisiste. Y tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esa es la condición del pueblo de Israel. Tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Ahí recordemos todos los profetas, cada uno de los enviados que fueron muertos por el pueblo. Recordamos a uno de los primeros mártires de los cristianos, primer mártir cristiano, Esteban. ¿Cómo murió? Apedreado. A los que te son enviados son apedreados, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a sus polluelos y no quisiste? El Señor Jesucristo amaba tanto a su pueblo, amaba tanto a la humanidad que quería juntarla, y no nos dejamos. Hoy en día vemos que esto no se puede cumplir aún. Vamos y va el evangelio a cada una de las personas y no quiero, ¿verdad? Yo quiero salirme, yo quiero hacer lo que yo quiera. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso es lo que vino el Señor a este mundo. Pero los judíos rechazaron al Salvador y estaban por crucificar a su rey. Cuando el sol se hubiera puesto en aquella misma noche, la suerte de Jerusalén, por decirlo así, sería sellada para siempre. Unos 40 años más después de este acontecimiento del Señor Jesucristo, después de su muerte, su crucifixión y su resurrección, unos 40 años más, Jerusalén fue destruida por fuego. Y el Señor cumple también lo que Él dice: 40 años más, poquito tiempo más, la ciudad fue destruida. Llegó a los gobernantes la noticia de que Jesús se aproximaba con gente. Lo llamaban como una turba, acercándose a la ciudad. Salieron pues al encuentro y le preguntaron si quiere ir conmigo a Mateo 21:10.
y poder ver qué fue lo que preguntaron. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién es este? Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, se sorprendió. ¿Quién es este? ¿Quién es este que viene montado en el pollino, hijo de asna? ¿Quién es este que entra como lo que estaba profetizado? Porque ellos sabían la profecía, ellos conocían. ¿Quién es este? Hermanos, si le hubieran preguntado a Adán, si le hubieran preguntado a Moisés, ¿quién es este? Hubieran dicho, en este caso, este es el que iba a enviar el Señor, es el que iba a estar, el pasaje que mencionan del Génesis, así dirá el que es en la simiente de la mujer, que éste le irá en la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Y éste le irá en el calcañar. Desde ahí empieza a hablar del Señor Jesucristo, es ese. Si preguntan a Abraham, ¿qué os diría? Es Melquisedec, rey de Salem, es el rey de paz. Si preguntaran a Jacob, ¿qué diría? Primera cita, Génesis 14, rey de Salem. Preguntar a Abraham, a Jacob, este es Silo, es de la tribu de Judá, Génesis 49, 10. A Isaías, ¿qué diría Isaías? Emmanuel, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, Isaías 7:14. Si preguntaran a Jeremías, ¿quién es este? Es la rama de David, el Señor nuestra justicia. Isaías 11 del 1 al 5 y Jeremías 23 del 5 al 8. Si preguntarían a Daniel, ¿quién es este? Él os diría, él es el Mesías prometido. Daniel 9, 25 y 26. Si preguntaran a Oseas, es Jehová de los ejércitos, Jehová es su memorial. Oseas 12 del 5 al 6. Aún cuando el Señor Jesucristo estaba entre la multitud, entre la gente, entre las personas del pueblo de Israel, en una ocasión el endemoniado, una persona que tenía el demonio, una persona que tenía al mismo diablo ahí, reconoció quién era Jesús. Yo sé quién eres tú. Tú eres el santo de Dios, Lucas 4:34. Yo sé quién eres, le reconoció como el mismo Dios. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita. Y siempre me gusta hacer y leer a este pasaje cuando dice aquí el Cordero de Dios que quita. Porque sabemos que antiguamente hacían sacrificio a las personas en aquel tiempo para cubrir los pecados. Y era como si pusieras algo y lo cubrieras con una sábana o con algo, ¿verdad? El pecado ahí estaba, era cubierto solamente para que no fuera expuesto. Pero cuando vemos esto de Juan el Bautista, dice aquí el Cordero, dice no cubre. El Señor quita el pecado de una vez y para siempre. Por eso nosotros podemos estar seguros en quien hemos creído, ¿verdad? Y eso es lo que nos debe seguir alentando, ¿verdad? Y es lo que nos debe seguir que nosotros infundir en cada uno de nosotros ese valor, sobre todo que necesitamos para ir y pregonar este mensaje de paz, este mensaje sobre todo de salvación, porque la gente va a un lugar no muy agradable. La gente va a tomar conciencia. Mencioné hace un momento que la gente ya está inconsciente. La gente dice, sí, está bien, si voy a ir al infierno, que vaya, no pasa nada. Lo que pasa es que no sabe lo que hay ahí. Tenemos por ahí un tratado, algo que estamos compartiendo y habla acerca del rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que exclama Lázaro? Lázaro nos da un claro ejemplo del tormento que hay en ese lugar, el tormento que hay en el infierno, ¿verdad? Lázaro él quería ser de alguna manera refrescado, ¿verdad? De alguna manera quitar un poco de sufrimiento, ¿verdad? Pero ya era demasiado tarde, ya no se podía hacer nada.
Y eso es lo que la gente necesita saber. Y debemos estar orando por que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos. La entrada triunfal se refiere a Jesús llegando a Jerusalén. Lo que conocemos hoy como el Domingo de Ramos, la gente lo conoce así. Ya se ha perdido también todo esto. Y ahora debemos nosotros aprovechar el momento y decirles que ahora el Señor quiere entrar ahora, pero a su corazón, ¿verdad? Las personas de aquel tiempo vieron el alboroto, vieron que Jesús iba a entrar a Jerusalén como el rey de Israel, como el salvador de sus vidas. Y ellos estaban contentos porque estaban oprimidos por un gobierno extranjero. Estaban siendo oprimidos por los romanos, los tenían como esclavos, como un país que fue conquistado. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo que gritaba, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desafortunadamente esta alabanza, esta exclamación que contagió a las personas cambió. Unos días más, unos 5 días más adelante de este evento del que estamos contando aquí, que nos relata la palabra de Dios, unos días más esta alabanza, este Hosana cambiaría por crucifícale, crucifícale, porque no nos convenció, no hizo lo que nosotros esperábamos. Ellos esperaban que Él viniera y los liberara ahora de la opresión romana. Y realmente el Señor quería liberarlos, pero del pecado. Él quería liberarlos del pecado, de la esclavitud. Ellos no se daban cuenta en la condición en la que estaban. Ellos no se daban cuenta de que eran esclavos del pecado. Y eso era lo que venía el Señor Jesucristo, porque ellos estaban perdidos. Acordemos lo que acabamos de mencionar hace un momento. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todo el pueblo estaba perdido. Y eso es lo que venía el Señor a rescatarlos. ¿A rescatarlos de qué? De la condenación eterna. Y eso es lo que vino. Y sus gritos cambiaron ahora, en lugar de Hosana, Hosana, Señor, sálvanos, sálvanos de la opresión romana, sálvanos de este enemigo que tenemos terrenal. Los romanos y todo eso ahora lo cambiaron por crucifícale, crucifícale. Ya no lo queremos, ¿va? No queremos más saber de Jesucristo. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermanos. Las personas no quieren más de Jesucristo. No, con eso ya no se va a hablar del Evangelio, ya no se va a predicar, sino al contrario. Ahora la tarea nos ha sido encomendada de seguir hablando de Jesucristo. Su mensaje de paz y de salvación, sobre todo de Dios, no es de una paz temporal. Hoy hablamos de paz y estamos en paz, y mañana estamos en guerra, ¿verdad? No sabemos, mañana estamos enojados, ¿verdad? Y la paz de Dios, dice, ¿qué es la paz de Dios? ¿Qué? Sobrepasa todo, ¿qué? Entendimiento. Eso es lo que trae la paz de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ese es el mensaje que necesitan las personas. Entender que Jesucristo murió por cada uno de ellos, entender que solo Jesucristo trae la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y si Jesús ha hecho una entrada triunfal en tu corazón, si Él reina en cada uno de nosotros, si en nosotros reina la paz y el amor, entonces como sus seguidores, como mencionaba nuestro hermano en la mañana, con esos Cristos pequeños, porque debemos de portarnos como Cristo, debemos seguir haciendo la misma obra del Señor. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. El Señor Jesucristo entró precisamente en un pollino, en un burrito, porque Él iba a salvar, a buscar lo que se había perdido. Iba en son de paz, no iba en son de guerra. Si hubiera ido en son de guerra, Él hubiera entrado en un corcel, en un caballo, que normalmente en aquel tiempo los que usaban los caballos eran los prominentes o el ejército, los soldados. Pero Jesús no iba por eso. Por eso Jesús iba a presentarles su plan de salvación
que Él tenía con las personas. El día triunfal para nosotros fue el día en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ese fue el día. Pero también necesitamos seguir pregonando el Hosana, debemos seguir pregonando la salvación de Jesucristo a las personas, ¿verdad? Porque no saben aún lo que les espera. ¿Por qué? Porque no han creído. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues hablarles de Cristo. Hablarles de Cristo y presentarles el verdadero propósito de Jesucristo, que vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros ya fuimos encontrados, ya fuimos hallados en algún momento. Jesucristo mandó a alguien a nuestra vida y reconocimos que éramos pecadores, reconocimos que Jesucristo una vez murió por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y fácil ver el mensaje que tiene para nosotros. Una vez que nosotros entendemos el mensaje de salvación, debemos de compartir. ¿Qué tan fácil es o qué tan difícil es? Podemos decir nosotros, es fácil compartirlo. Es muy fácil saberlo. Únicamente tienes que hacer tienes que hablar lo que tú hiciste una vez, lo que tú creíste una vez. Pero hoy en día ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil, y no con esto, no, es que es difícil. No, bueno, mencionábamos en la mañana también, el Señor es el que nos da la fortaleza, es el que nos da el valor para poder seguir adelante. En una ocasión estaban algunos de sus discípulos siendo encontrados injustamente, siendo juzgados por hablar el nombre de Jesucristo. Siendo encontrados hablando en el nombre de Jesucristo, y discutieron ahí entre los principales y decir, ¿qué vamos a hacer con estos? ¿Qué vamos a hacer con estos que predican a Jesucristo? Y si nosotros recordamos ahí en esta ocasión que están siendo juzgados por ellos, uno de ellos principal también se levanta, tranquilos, les dice a los demás, vamos a dejarles, porque no sabemos si esta cosa que están haciendo, que están hablando, es de Dios. Dice, vamos a dejarles, porque si es de Dios, no lo vamos a poder quitar, no lo vamos a poder destruir. Dice, vamos a dejarlo, esto tiene que pasar. Acuérdense, se ha levantado fulano, se ha levantado mangano haciendo tal cosa y se ha disuelto. Dice, pero si esto es de Dios, dice, no lo vamos a poder quitar. ¿Eso cuánto fue eso, hermanos? ¿Qué les gusta? ¿2000 años? Por ahí un poco más o menos. ¿No se ha disuelto? ¿No se ha destruido? Si no se ha destruido es porque hay algo, y es porque Dios está de por medio. Entonces, si no se puede destruir, entonces es de Dios. Y si es de Dios, esto tiene que continuar. Tiene que continuar porque Dios está ahí. Dios está ahí en cada uno de nosotros. Somos instrumentos, fíjense nada más, somos instrumentos escogidos por Dios. ¿Usted le gustaría ser un instrumento escogido por Dios? ¿Cómo se sentiría si fuera un instrumento escogido? Dios, yo te he seleccionado a ti para que vayas y anuncies las buenas nuevas de salvación. ¿O quiere hacer otro instrumento? Solamente hay dos. Uno para hacer el mal y otro para hacer el bien. ¿Qué les gustaría? Otra de las preguntas que comentábamos en las clases que hemos estado compartiendo, ¿tú quieres algo bueno o quieres algo malo para tu vida? Yo les pregunto, ¿quieren algo bueno o algo malo? ¿Y por qué algo malo no? ¿Les gusta estar contentos o les gusta estar tristes? ¿Por qué tristes no? ¿Por qué no les gusta estar tristes? ¿Por qué no les gusta estar enojados? Porque no se siente bien, no es agradable. Los discípulos estos que fueron azotados, dijeron las personas, ¿sabes qué? Vamos a soltarles. Pero antes de soltarles les vamos a dar una reprimenda. Y dice en la escritura que les dieron unos latigazos por ahí, los castigaron sus cuerpos,
¿Y qué pasó con ellos? No, sí es cierto, ya está muy duro, vámonos mejor, vamos a callarnos. No, sí, ellos salieron contentos. Salieron contentos de haber recibido esos azotes por el nombre de Cristo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? ¿Qué es lo más que nos ha pasado? ¿Que nos echen agua? ¿Que nos cierren la puerta? ¿Que nos echen los perros? No. Entonces no hay nada que podamos temer. Y más si Dios está con nosotros. Y si nos pasa algo como esto, es por causa del Señor, ¿verdad? Y dice, y salieron contentos de haber recibido todo eso porque por causa del nombre, ¿verdad? Si nosotros nos rechazan, si nosotros nos hacen algo por el Señor, estemos contentos, ¿verdad? Porque es para el Señor y porque lo que hemos hecho no es en vano. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde.